Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, conforme a las dudas que han tenido sobre la COD Champs, Manta Ray gratis y el Mercenario 5 gratis, todas sus dudas estarán resueltas en este pedazo de video. Así que deja tu poderoso like, suscripción a muerte si quieres estar al tanto de todo este contenido, como siempre, de Call of Duty Mobile, cracks. Así que antes de empezar, como siempre, les dejaré en la descripción de este video la tienda de Cocaine Shop, que pueden recargar COD Points mediante PayPal y les pueden recargar tranquilamente COD Points a un muy buen precio, cracks. Así que les dejo todos los links en la descripción de Cocaine Shop. También no puede faltar Your Games, la pasión por los juegos, cracks. Y es que Your Games puedes conseguir créditos y CP de alguna u otra manera en tu cuenta de Call of Duty Mobile solo picándole al botón azul que se encuentra en la página web. Your Games, la pasión por los juegos, una muy buena página, cracks. Bueno señores, vamos a empezar con lo más importante, que es el tema Manta Ray y el tema Mercenario 5. Y es que ayer subimos un video de que sí, actualmente se va a poder conseguir gratuitamente. Y voy a, responder todas sus dudas posibles, ya que mucha gente tal vez no ha hablado sobre este tema o porque nunca jugaron en su vida la bendita COD Champs 2020. Y en serio lo digo, porque es que he escuchado lo que era de otra gente, que es que yo digo, loco, en serio no jugaste la COD Champs 2020, ¿verdad? Porque si te vas a poner a hablar un montón de cosas que no tienen sentido, pues eso es lo que me da a entender. Y pues eso es lo que va a pasar, cracks. Así que vamos a darle qué es lo más importante. Ahora si bien, vamos a poner obviamente todos los detalles y voy a poner muchas cosas en pantalla para que tengan al pendiente de todas las cosas. Y todo esto lo saco de mi canal porque yo subí la COD Champs 2020 cuando salió en su día por las fechas de mayo y de junio. Así que estén al tanto como siempre y lo más importante, les recuerdo estar suscritos y clicar a muerte para estar al tanto de todo el contenido de Call of Duty Mobile que subimos aquí en el canal. Bueno, vamos a entrar en detalles. Lo primero, la ronda de la COD Champs 2021 empezará el día 3 de junio. Y no solo será ese día. El 3 de junio empieza la primera clasificatoria de las COD Champs. Ahora, para que sepan, hay 4 rondas de clasificatorias de la COD Champs. Cada fin de semana habrá rondas de clasificatorias. ¿Cómo será esto? Te tienes que obviamente registrar en un apartado que te saldrá en el apartado de eventos o donde te salga actualmente Call of Duty Mobile. Al registrarte, lo único que te va a pedir es que te van a contar las rankeds. Tienes un total de 10 partidas de rankeds para poder clasificar. Ojo, te puedes clasificar solo una vez, pero igual puedes jugar las 4 rondas de clasificatorias que estarán siendo todos los fines de semana. Por ejemplo, el 3 de junio empieza la primera ronda. Al siguiente fin de semana estará empezando la siguiente ronda de clasificatoria y así sucesivamente. Habrá recompensas diferentes, entre otras. ¿Cuándo se conseguirá la skin? Ya les voy a explicar tranquilamente eso. Para lo que sepan, ¿cómo se clasifica? Necesitas un total de 80 puntos. Entre el rango más alto que tengas, vas a poder clasificar más rápido posible. En leyenda son 20 puntos por cada win. O sea, que con 4 partidas que ganes de 10 que vas a tener posiblemente para jugar, con 4 partidas que ganes vas a poder clasificarte para la siguiente ronda, que ya voy a explicar de qué va la siguiente ronda. Vale. En maestro son 16 puntos, si no estoy mal en profesional son alrededor de 12 o 15, pero bueno, al fin y al cabo lo que necesitas son 80 puntos sí o sí para conseguir clasificarte a la siguiente ronda, que es la más importante y la que a muchos les va a interesar. Vale, hay 4 clasificatorias cada fin de semana. En cada de esas 4 clasificatorias van a haber recompensas repetidas como los créditos, pero lo que va a ir cambiando va a ser una que otra skin, uno que otro cuchillo y la mochila, como pasó en su día en la COD Champs 2020. Igual la puedes jugar las 4 clasificatorias, no importa. ¿Se puede elegir la región? Claro que sí, puedes elegir la región en la que te encuentras, ya sea si es Asia, Europa, Latinoamérica, Norteamérica, entre otras regiones, si no estoy mal. Creo que solo hay 4 regiones, pero bueno, creo que solo están esas 4 y 5 con Australia, pero bueno, esas son las únicas 5 regiones. Se puede elegir la región en la que vas a participar, obviamente, ya para que lo sepan. ¿Qué pasa con esta región? Cuando te clasificas en esta región, tienes a deber a la última fase. Bueno, en realidad van a haber 2 fases. Va a estar la clasificatoria 1 y la clasificatoria 1B. En la clasificatoria 1B va a ser lo mismo, solo que pues ya sería para, mejor dicho, como el stand de los perdedores, cracks. ¿Y cómo es esto? Es sencillo. Y bueno, luego de clasificarte, de haber ganado la puntuación, estás en solitario, no necesitas equipo, lo puedes hacer por ti solo, la verdad, o sea, sin problema. Luego de haber pasado los 4 fines de semana, va a empezar la ronda de clasificatorias que va a dar revuelo a la COD Champs 2021. Y esto es
la ronda de 30 partidas. Esta ronda sí se juega en equipo, necesitas un equipo de 5 y la misma región, obviamente, para poder conseguir las 30 partidas. Al jugar las 30 partidas no necesariamente te tienes que clasificar, igual manera te van a dar code points si logras quedar en el top 100 de los mejores squads, o mejor dicho, los mejores equipos. Si quedas en el top 100 de los mejores equipos que hay actualmente en ese servidor, por ejemplo Latinoamérica, pues te vas a pasar a la siguiente ronda, además de que te van a dar code points por haber clasificado, debo decirlo. Pero ¿qué pasa en esa ronda de 30? Solo al conseguirla, solo al jugar las 30 partidas con tu equipo, vas a conseguir la skin. No sabemos si la primera skin a conseguir va a ser Manta Ray 2021 MVP o va a ser Mercenario 5 de Final Champ. Que al final y al cabo, me imagino que Manta Ray va a ser la primera clasificatoria y el Mercenario 5 va a ser en la clasificatoria 1B. Van a haber un total de 2 meses de juego actualmente en Ranked, para que ya lo sepan. Vamos a empezar con las primeras rondas de clasificatoria, las primeras 4 rondas de fin de semana. En esas 4 rondas, por lo menos en una te tienes que clasificar para optar a la ronda de 30 partidas que tienes que jugar sí o sí con equipo. En esa ronda de 30 partidas con equipos que solo son Ranked, que igual te tienes que registrar, vas a tener que jugarlas. No importa si no las ganas, no importa si las perdés, lo importante es por lo menos jugar completamente las 30 partidas. Porque al jugar las 30 partidas, luego que las termines de jugar, oficialmente te va a dar la skin. Típico como pasó con Phantom cuando lo dieron en su día, o como pasó con el Ruin cuando terminaron las 30 partidas, que también lo dieron en su día. Para los que no sepan, está el Phantom World Championship 2020 y el Ruin Purple que salió en la etapa 1B. Es lo mismo que va a pasar acá. Y no, cracks, la Manta Ray y el Mercenario 5 no se va a conseguir de otra manera que sino de esta, jugando la COD Champs. Sí, solo jugando te vas a conseguir esta skin. Todas estas skins son gratuitas, no es por X o Y motivo. Igual, sí te recomiendo de que armes tu equipo luego de que logres pasar las primeras clasificatorias, porque van a haber un total de 4 clasificatorias al principio. De esas 4 tenés que clasificarte en una, o sea, tenés que conseguir los 80 puntos de clasificatoria sin problema alguno. Al conseguir la primera clasificatoria vas a optar, después de que hayan pasado las primeras 4, van a empezar lo que son las 30 partidas con Teammate. Y obviamente tiene que ser de la misma región, ya sea LATAM, Norteamérica, Europa, Asia, Australia, como ustedes lo saben, mejor dicho. Y luego de que terminen esas 30 partidas vas a optar a las recompensas que hay, que va a ser la skin gratuita. Luego de que termine la primera ronda de 30, vamos a pasar a otra ronda de 4, que va a ser la segunda skin para poderla conseguir. Serán otra vez las mismas 4 rondas de clasificatoria de fin de semana. Por lo menos en una de esas 4 te tenés que clasificar y va a volver la última ronda de 30. En esta última ronda de 30 estará la última skin gratuita que se va a poder conseguir en Call of Duty Mobile. Y bueno, señores, eso es la explicación brevemente de Call of Duty Mobile. Solo tienes que jugar Rankeds, tienes que obviamente registrarte. Esto estará activado desde el 3 de junio. Igual, cualquier cosa los mantendré al tanto. Dejen su poderoso like y suscríbanse a muerte, que créanme, lo vale muchísimo, cracks. Y honestamente pienso que es la mejor manera posible. Así que eso ha sido el video hoy de la COD Champs. Eso ha sido el video explicativo de cómo se va a poder conseguir en este sistema de Call of Duty Mobile de la COD Champs. Así que si te ha ayudado y te ha gustado este pedazo de video, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte como siempre y nos vemos en un próximo video. Soy Tesla2, que la TC14 me los acompañe. Adiós.